Bienvenidos a esta emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde las Palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. Yo soy Kena Isidro. Estamos felices de tenerlos una vez más con nosotros para presentarles el programa titulado La vida sin literatura y filosofía no es explorable con sabiduría. ¿Qué sería la humanidad si no explorara su propia condición humana a través de la expresión literaria y el pensamiento filosófico? Dos maneras de explorar el mundo racional e irracional. O en otras palabras, de explorar el pensamiento mismo y el mundo externo y el universo sentimental y emocional del ser humano. La literatura y la filosofía son complementos como el binomio hombre-mujer. Por algo existe una facultad en la UNAM llamada Facultad de Filosofía y Letras, porque los saberes desprendidos de las humanidades nos nutren y nos hacen ver la parte que incluye a la especie humana con todos sus vicios y virtudes. A la vez que nos hace pensar nuestro mundo, analizar el presente y pensar el futuro a partir del presente, la historia, la condición humana. Así como en la antigüedad existieron destacados filósofos, igual en las épocas siguientes han destacado pensadores que han observado su tiempo, como por ejemplo el filósofo Ludwig Wittgenstein, Austria 1899 y 1951, quien fue un destacado filósofo cuyas reflexiones sobre el lenguaje marcaron la lingüística moderna. De él es la frase conocida: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y así como él, muchos filósofos han aportado con sus ideas y pensamientos a observar y dar nombre al mundo de las cosas que en un principio no sabríamos cómo nombrar, algo nuevo que llega. Hay pensamientos declarados y sabios, como esta otra frase: camina lento, no te apresures, que a donde tienes que llegar es a ti mismo, del filósofo español José Ortega y Gasset, 1833-1955, que nos hacen pensar una y otra vez sobre nuestra propia humanidad y destino. Por eso enfatizamos que no podemos, no debemos prescindir de las disciplinas humanísticas, porque son sumamente necesarias para coexistir, educarnos integralmente, preparar nuestro vuelo en la sociedad. Si las olvidamos o rechazamos, de seguro estamos desechando el presente y futuro de las nuevas generaciones, y son al mismo tiempo nuestro presente y futuro. Vayamos entonces a conocer más sobre esta relación filosófica literaria y cómo alimenta el espíritu humano. Transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en nuestras redes sociales. Bienvenidos. Muchas gracias, estimada Kena. ¿Qué tal, amigo? Les saluda Anaís Arias Pérez y Rebeca Delgado. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que estén con nosotros el día de hoy. Con mucho entusiasmo le presentamos nuestro capítulo llamado La vida sin literatura y filosofía no es explorable con sabiduría. Estimados televidentes, hoy tenemos a un excelente invitado. Él es el maestro Jesús Cueva. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Gracias, Anaís. Gracias, Rebeca. Gracias. Generalmente iniciamos con una breve presentación de nuestro invitado, así que cuéntenos sobre usted y qué proyectos tiene en la actualidad, maestra. Bien, pues yo soy abogado, tengo una formación de una maestría, algunos diplomados en gestión educativa, en áreas relacionadas con el derecho, y recientemente culminé un doctorado del que todavía estoy con la tesis, así que doctor como tal no soy.
Además de todo, tengo ya por lo menos desde el año 2001 dando clases a nivel universitario, siempre en áreas enfocadas donde es mi especialidad. Recientemente culminé un diplomado precisamente en la Escuela de Escritores Tabasqueños sobre creación literaria, que parte de lo que se generó ahí creo que es el producto de lo que me tiene aquí ahorita. Excelente, pues es un gusto que nos compartan, ¿no?, sus proyectos y que sigan los éxitos, ¿no?, en su profesión, sobre Gracias. todo. Gracias. Qué bueno tenerlo aquí nuevamente. Ya habíamos tenido la oportunidad anterior de compartir esta sala con usted. Qué bueno estar aquí de vuelta. Gracias. Y bueno, estoy segura que así como nosotras, nuestros televidentes en casa están ansiosos por escucharnos y poder entrar en materia. Y bien, ¿qué es la literatura? ¿Qué es la filosofía? ¿Cómo es que ambas encuentran este punto en el que se relacionan? Bueno, son preguntas muy amplias. Sí. Ojalá que el tiempo nos dé y trataré de ser muy conciso para quienes están escuchándonos y les pueda ser útil, ¿no? La filosofía, para decirlo en términos llanos, es un ejercicio humano, una actividad humana que tiene, entre otros propósitos, el pensar, el reflexionar acerca de la totalidad de la vida, ¿no? El ser, la moral, las decisiones, la existencia misma, el futuro, el origen mismo del ser humano, por decirlo en términos muy amplios. Hay que decir que la filosofía nace como producto o consecuencia de que el hombre descubre que puede razonar, porque previo a la filosofía o previo a un pensamiento filosófico como lo entendemos, previo a los socráticos o a los presocráticos, lo que había era que se escribía mucho sobre cuestiones fantásticas, ¿no? Y aquí es donde entra la literatura, ¿no? Que ahorita explicaré brevemente. Pero se explicaba el mundo a partir de la imaginación, ¿no? Entonces se creaban ideas, mitos, ¿no? Estos dioses grandes como Zeus y todos estos, ¿no? Y se crearon historias a partir de ello, y a partir de ello se trataba de entender cómo se supone que era el mundo, ¿no? Sin embargo, cuando entramos en esta etapa de un racionalismo, se desecha la idea de los mitos, ¿no? La idea de atender a estas historias así un tanto fantásticas acerca de dioses y de civilizaciones posiblemente no existentes nunca, ¿no? Y se adopta una postura más racional acerca del ser, acerca de la misma vida. Y es entonces como podemos entender en términos muy llanos que hay una relación entre la literatura y la filosofía, ¿no? Porque la literatura es propiamente un resultado del lenguaje. Nosotros podemos comunicarnos y al comunicarnos estamos expresando ideas acerca de cualquier tema, ¿no? Entonces, sí, escribir esto, producir, generar algo, es crear, ¿no? Y eso es lo que podemos llamar literatura. Y además, si lo relacionamos en este caso con un pensamiento filosófico que procura llevar a la escritura pensamientos a veces abstractos, darles forma de concepto y colocarlos en una historia, bueno, eso es lo que podríamos decir que es el resultado de este ejercicio o de esta relación entre ambas, literatura y filosofía. Sí, claro. Uno de mis ejemplos favoritos de esto es precisamente los diálogos platónicos, que son, bueno, uno de los primeros vestigios que se tiene de lo que es el diálogo literario a la hora de escribir, y también cómo utilizaba sus analogías para explicar su filosofía a través de las palabras. Y precisamente ahí vemos cómo era para los antiguos pensadores una herramienta para compartir sus ideas. Y bien, ¿qué papel fungió la literatura en la antigüedad? ¿Cómo es que esta, más allá de lo previamente mencionado, funcionó dentro de las sociedades hasta el día de hoy? Bueno, mira,
La filosofía, como hasta la fecha, funcionó y ejerció un papel de influencia determinante en la forma como las sociedades han visto su época, ¿no? Hay que entender que la época en la que nosotros vivimos actualmente estamos sobrecargados, diría yo, de un ir y venir de información, ¿no? Estamos invadidos diariamente, si se le puede decir así, sin que tenga un tono despectivo esto, pero estamos llenos de información que a veces ni siquiera da tiempo de procesar tanto, ¿no? En la antigüedad no era tan así. Entonces, no con la velocidad en la que estamos hoy, que lo ha traído la globalidad, ¿no? Pero en la época, este asunto de reflexionar sobre el ser, de reflexionar sobre el origen de las cosas, sobre la existencia humana, sobre el universo, sobre lo que se observaba, permitió de alguna manera crear conocimiento que a la sociedad del momento le permitía entender dónde se encontraba en ese momento. Ideas surgieron, por ejemplo, y no porque lo que voy a decir, no porque esto sea una idea como tal, sino porque cada grupo humano, cada civilización tenía una idea acerca de lo que era una eternidad o una divinidad, ¿no? Pues cada uno formó una idea que pues, ellos transmitieron de generación en generación. Entonces, esto de lo filosófico, de un pensamiento filosófico, fue para muchas civilizaciones casi algo fundacional, algo que los logró mantener entre ellos una cierta cohesión que hasta la fecha la podemos encontrar en todas las civilizaciones, los egipcios, ¿no? Con su trascendencia más allá de, ¿no? Nuestros propios antepasados, los mayas, los olmecas, ¿no? Las civilizaciones. Todas esas civilizaciones tenían algo que amalgamaba su visión de la vida de acuerdo al contexto en el que estaban ellos ubicados, ¿no? Y obviamente eso sigue pasando con nosotros actualmente, ¿no? Hoy, no obstante que tenemos una serie de, que diríamos, de información a nuestro alrededor que a veces es hasta difícil de discriminar, pues también todo ese montón de información, todo ese grupo de información nos permite formarnos una idea acerca de dónde estamos. Sí. Así es. Continuando con el tema, hay frases inolvidables de filósofos antiguos. Tenemos, por ejemplo, la frase siguiente: conócete a ti mismo, de Sócrates. Lo permanente es el cambio, de Heráclito. Y aparte de esos pensamientos, ¿cuál otra sumaría usted o qué reflexiones para los televidentes nos puede decir al respecto, maestro? Bueno, hay muchas frases, pero no, creo que vale la pena mencionar la frase conocida de René Descartes mucho más adelante, que es esta frase relacionada con pienso y luego existo, ¿no? Que tiene vigencia hasta el día de hoy, pero habría que decir, esta influencia fuerte de la filosofía en su relación con la literatura, no solamente ha ejercido un papel de comunicar en la época, ¿no? Y para nosotros, sino que también ha permitido una transmisión de un conocimiento y de una sabiduría de un momento, ¿no? Cuando nosotros hoy leemos sobre esas civilizaciones, leemos algunas cosas que nos pueden parecer algo ilógico y fuera de lugar, porque ya tenemos hoy otra información distinta y podemos decir eso definitivamente no podía ser así, ¿no? Sin embargo, para ellos era así, y nosotros al leerlo nos permite entender por qué eran como eran. Esto es importante porque también entre este grupo social generaba algo que conocemos como identidad cultural, muy importante para poder entender por qué los pueblos eran como eran, ¿no? Por ejemplo, algo que es inevitable ver en todas las historias de civilizaciones antiguas era la guerra, ¿no? Entonces, la guerra era algo en lo que se ocupaba prácticamente la vida entera, ¿no? Pueblos completos en guerra de forma permanente, por ejemplo, Oriente Medio, y ahorita no es la excepción, ¿no? Entonces, la forma en que ellos veían y que ellos ven hoy su realidad
enmarcada con una concepción acerca de su propia eternidad y su ubicación en la historia del momento y de la antigüedad, permite entender por qué, de alguna forma, están en franca oposición constante, ¿no? Yo creo que esa es una aportación muy importante. Yo me permití escuchar programa de ustedes en días pasados, semanas anteriores, y se hablaba acerca de la importancia de la lectura en la educación, ¿no? Y se insiste acerca de la relevancia que tiene que el alumno hoy sea un lector, ¿no? Eso es una verdad, es una realidad. Sin embargo, ningún modelo educativo hasta la fecha ha logrado que esto se convierta en una, diríamos, en una actitud permanente en los estudiantes. ¿Por qué? Porque todo estudiante tiene una concepción distinta de su realidad, ¿no? La libertad que hoy, entre comillas libertad, ¿no? Pero la libertad que hoy muchos experimentan o creen estar experimentando en cuanto a qué escogen y qué no, le permite a un estudiante poder decir si lee o no lee y qué lee, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Y lo traigo aquí a la conversación, porque definitivamente el hecho de que alguien no esté documentado, el hecho de que alguien no lea constantemente y no informe bien a su conciencia, no va a tener herramientas para tomar decisiones que a veces son inteligentes ante ciertas condiciones. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una canción de crítica social de una banda norteamericana de rock progresivo que se llamaba Pink Floyd, o se llama Pink Floyd, y esta canción era Another Brick in the Wall, ¿no? Que era una crítica al sistema educativo de la época después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta crítica social que emana de esa canción, de esa, dirían los chavos, de esa rola, ¿no? Representa la forma como se criticaba duramente a un sistema que pretendía meter en una camisa de fuerza a un grupo de estudiantes a que aprendieran exactamente lo que el Estado decía que tenían que aprender, ¿no? Porque de esa forma podían lograr lo que el Estado pretendía que lograran, que era el desarrollo económico, político, social y personal de las personas, el famoso sueño americano. Que a través de la música, ¿no? El famoso sueño americano. Pero el punto es el punto es que la concepción que se tiene en cada época y en cada momento de lo que debe ser no es necesariamente lo que es, porque una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. Volviendo al punto, nosotros desearíamos que todo estudiante en todo lugar quisiera leer mucho, pero la realidad es que cada estudiante tiene intereses diferentes, ¿no? Y es algo que con lo que tenemos que aprender a sobrellevarlo como profesor. Yo soy profesor universitario hace muchos años y no todos mis alumnos son lectores asiduos, ¿no? Debieran serlo, porque en el tema que damos, pues el abogado que no lee, pues no aprende, ¿no? ¿Cómo le va a hacer? Pero como en toda área de conocimiento es necesaria la lectura. Volviendo al punto acá, reflexionar sobre el ser, reflexionar sobre una eternidad, reflexionar sobre el origen del individuo, sobre su papel en la tierra, es diríamos, parte de lo que la filosofía ofrece, ¿no? Y ha pasado por una evolución, si se le puede llamar así, después de los presocráticos con Tales de Mileto, que llegamos al racionalismo con Sócrates, con Platón, con Aristóteles y los que vinieron después, Heráclito, perdón, con Parménides, con los presocráticos, ¿no? Pero después de Sócrates, Platón, Aristóteles, que son los más notorios, con que citabas el libro de Diálogos de Platón, que también escribió La República, acerca de la necesidad de que fuéramos regidos o gobernados, decía él, por reyes filósofos, ¿no? Porque en la visión de él, ¿no? de Platón, eran los únicos preparados. Eran los únicos que podían, ¿no? Sin embargo, eso cambió con pensamientos posteriores y
cuando llegamos acuñamos o se acuñó en el pensamiento la idea de que no era posible pensar que solamente era un grupo los que eran mejores y el resto, ¿no? A base de este tipo de transformación del pensamiento llegamos a conceptos como la democracia, ¿no? La toma de decisiones. Que debe estar fundamentada en la mayoría, ¿no? Y eso se considera como lo mejor que podríamos tener. No es perfecto, es perfectible, como casi todo, pero es lo mejor que podríamos tener. Nadie hoy estaría de acuerdo en que busquemos un monarca, ¿no? O que sea un grupo el que nos gobierne y nos dirija. ¿Por qué? Porque ya eso aparte las sociedades ya interiorizaron que no es lo deseable, ¿no? La sociedad hoy quiere apuesta por una idea democrática, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, obviamente que hay un cambio en la visión, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo procesamos nosotros la realidad en la que vivimos, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, también recordar cómo es, en especial, una parte importante de la filosofía, el cuestionamiento. Es lo que permite que el pensamiento evolucione y cambie. Y es gracias a cuestionar todos los aspectos que nos rodean, el que el ser humano ha llegado hasta donde está hoy en día. Se podría decir que es hasta cierto punto sencillo, pero tiene profundidad. Y nos hace mucha falta precisamente la filosofía en este mundo donde la media nos hicieron llegar y hasta donde nos encontramos y confunden a las nuevas generaciones que consideran que con likes y clics podemos arreglar el mundo. ¿Por qué la filosofía nos hace falta, aunque pareciera todo lo contrario, y creemos, o bueno, la gran mayoría cree, que en realidad ya no sirve de nada en la actualidad? Bueno, eso es producto de la inmediatez en la que vivimos, creo yo, en mi opinión, humilde opinión. Quienes nos están viendo a lo mejor tengan otra opinión y es válido también, que esa es otra cosa, otro resultado de este pensamiento que tenemos, porque hoy estamos en una etapa de nuestra historia como humanidad en la que no aceptamos el pensamiento único, ¿no? No lo aceptamos, decimos, no, bueno, ese es tu pensamiento, este es el mío, ¿no? No sé si eso sea tan bueno, lo confieso con franqueza, porque sí es indispensable que toda sociedad tenga una ruta trazada, o al menos, si no la ruta, sí un punto a donde llegar, ¿no? Y para eso se requiere cierta unidad de pensamiento. Pero salvando esos escollos, creo que la razón por la que pasa esto que comentas, Rebeca, tiene que ver con esa inmediatez que nos impone el ritmo de vida que tenemos hoy, ¿no? Hay un fluir de información, puntos de vista encontrados uno y otro, y todos parecen tener cierta razón, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, para alguien que se las vive en un celular dándole likes, ¿no? a una nota. Scrolleando una y otra vez. Sí, o por ejemplo, esto me pareció inteligente, le doy like, ¿no? Aunque realmente no lo entendí. O compartiendo, ¿no? Por ejemplo, notas de las que... Algo que pasa mucho en las redes sociales es precisamente eso, se comparten notas o artículos solo con el encabezado. Entonces veo esta noticia y la comparto y la difundo cuando no he llegado al final de lo que está escrito. Y por ende, pues precisamente esto es lo que hace que exista toda esta masa de gente confundida y que entiende otras cosas, claro, erróneamente. Y acabas de decir, poner en la mesa algo muy importante. La información que normalmente anda en las redes y también en medios, ¿no? La sobreinformación, ¿no? Lo que había comentado. Exacto, y no necesariamente todo eso es verdad. Sí. O sea, de hecho, mucho de eso puede ser mentira, y la pretensión de que sea así es mover la opinión pública hacia una posición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos ofrece aquí de qué forma la filosofía puede ayudarnos ante esto? Bueno, alguien que reflexiona, para reflexionar primero tiene previamente que llenarse de algo. Porque documentarse, ¿no? Claro, si no, ¿sobre qué reflexionas? ¿No? No te vas a sentar ahí a pensar, ¿no? Y te vas a secar ahí pensando, ¿no? Tienes que primero
previamente documentarte, leer sobre el tema particular del que estemos tratando, para poder reflexionar sobre esos puntos y las dudas, pues aclararlas, tratar de ser exhaustivo para poder emitir una opinión más o menos crítica. Y aquí es donde yo llego al punto. Este reflexionar, este pensar, este filosofar, si se puede decir de alguna manera, en los temas, nos obliga a documentarnos de forma honesta para tener una posición más certera de un tema, no obstante que a lo mejor no coincida con mi punto de vista previo, ¿no? Porque esa es otra, no hay honestidad intelectual. Claro. O sea, alguien ve una nota, coincide con su ánimo personal y simplemente la comparte o le da like y dice que esta es la verdad absoluta. Pero no. Pero no, porque solamente está eso que él comparte o esa persona comparte está alineado a una visión personal, que no tiene nada que ver con lo que realmente está pasando. Entonces, sí es importante, pues, el pensamiento crítico, ¿no? Y eso lo produce precisamente el reflexionar, la lectura permanente acerca de los temas. El cuestionamiento no solo a otros, sino también, como lo menciona, a uno propio. Así ¿Por qué es. pensamos, por qué creemos lo que creemos, por qué lo pensamos, por qué estamos de acuerdo? Y bueno, hemos tenido una plática muy buena hasta este primer segmento. Siempre muy ameno hablar con usted. Gracias. Maestro, les agradecemos a los televidentes que están en sintonía con nosotros. Vamos a unos cortes promocionales rapidísimos y regresamos con Emergiendo desde las Palabras en breve. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición los diplomados en formación y creación literaria, redacción profesional, periodismo cultural, con secciones sobre la lectura, copyright, booktuber, contenidos avalados y certificados ante la UJAT, el curso de redacción y ortografía, entre otros, una sala de lectura infantil y el taller literario Litearte y Corrección. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudio tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Para más informes, llama a los números 99 31 46 73 90 y al 99 32 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las letras. Recordamos que el capítulo de nuestro programa se llama La vida sin literatura y filosofía no es explorable con sabiduría. Les recordamos que transmitimos por el canal 35.1 de UJAT y www.UJAT TV. Síganos en Facebook Diplomado José Gorostiza. Continuamos con nuestro maravilloso programa. Iniciaremos de una manera espectacular. Leeré un poema de la poeta Wisława Szymborska. Las tres palabras más extrañas. Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que nada cabe en ninguna no existencia. ¿Qué podría decirnos acerca de la relación entre la poesía y la filosofía? Bien, pues no es sencillo, ¿verdad? Interpretar a una Premio Nobel de Literatura, sí, ¿verdad? No es nada sencillo. Creo que lo que podría decir al respecto es que la poesía utiliza el lenguaje, diríamos, la belleza de lo estético, el lenguaje de una manera que transmite y produce emociones, ¿no? Entonces, cuando la poeta que citas dice, cuando hablo de silencio lo destruyo, obviamente en el momento que está hablando
el concepto que ella utiliza de silencio, que implica no hablar o no hacer ningún ruido, pues cuando lo menciona y se lo destruyo, puede parecer una simpleza, pero tiene cierto contenido que arroja un significado, ¿no? La poesía es así, ¿no? La poesía utiliza simbolismos para explicar lo que quiere decir, y a veces diríamos que son verdades muy elementales que todos entendemos y conocemos muy básicamente, pero con el empleo de un lenguaje simbólico y la belleza al escribir, lo estético, bueno, pues el resultado es algo muy, muy rico de leer, ¿no? La filosofía incluso también tiene una influencia en esto, ¿no? El razonamiento al que llegó ella, que le permitió escribir eso, es producto de pensar, del producto de hacer diríamos, su proceso de pensamiento acerca de lo que considera que es la verdad, el silencio, el romper con ello, con otro, y le permite poder escribir un texto como este, ¿no? Eso podría yo decirte al respecto. Sí. Y bueno, vemos también cómo la filosofía, al final de cuentas, forma parte fundamental de casi toda actividad humana, en especial a la hora de escribir, aunque sean poesía, por ejemplo. Y bueno, este es un gran ejemplo de ello, y también nos hace preguntar, ¿por qué decirle no a la desaparición de la filosofía en niveles académicos? La secundaria, el bachillerato, la universidad. Ya no se lleva filosofía como se estudiaba en aquel momento con la escuela de Platón, los peripatéticos de Sócrates. ¿Cómo es que la filosofía ya no forma parte del estudio de nuestros estudiantes? ¿Y por qué decirle no a que se siga desapareciendo de los niveles educativos? Bien, es una pregunta oportuna, porque creo que vale la pena decir que ninguna institución de carácter superior, institución educativa, entiéndase, ¿no?, que no tenga humanidades como área de estudios sociales y humanidades, pues podríamos decir no es institución educativa, o al menos no es un instituto universitario o una universidad, ¿no? Las humanidades, las disciplinas de humanidades, entiéndase aquí también la filosofía, le permiten al individuo formarse diríamos que en un momento de su realidad en la que vive, para comprenderla de una manera distinta. El pensamiento crítico hoy, que es resultado incluso de la reflexión, del estudio, nos permite ser más críticos a la hora de proponer, a la hora de decidir, ¿no? Es un primer aspecto que me gustaría mencionar a partir de tu pregunta. Lo segundo es que hay que decirlo, sin que me escuche yo fuera de lugar, que a partir de la llegada de la anterior administración al gobierno federal, y con la reforma que hubo en materia educativa durante el sexenio anterior, y que en este sexenio se ha anunciado que se va a acentuar y se va a hacer más clara en todos los niveles, esto ha cambiado un poco, ¿no? Porque efectivamente en el modelo anterior, previo al 2018, se había perdido el sentido, en este caso, de lo colectivo, ¿no? Y había una visión, había permeado ya una visión individualista del ser humano, un individualismo que ignoraba las causas y necesidades del de al lado, ¿no? Y eso es producto de lo que sucede en el sistema educativo. Claro, cuando dejas de fuera el civismo, ¿no?, la filosofía, el estudio de la ética, este tipo de disciplinas que forman al individuo en una visión de sociedad, ¿no?, cuando lo quitas en este caso de los programas educativos, lo sacas voluntariamente para introducir otros conceptos que no es que estén mal, no estoy criticando eso,
sino que no puedes desprender al individuo de su carácter social y convertirlo solamente en una pieza más del entramado, ¿no? Cuando haces eso, entonces vuelves a la sociedad individualista. No interesa el de al lado, intereso yo, ¿no? Sí, Y es como entonces, quitarle una pieza al rompecabezas. claro, por supuesto, no lo podías haber dicho mejor. O sea, un rompecabezas, si le quitas una pieza, pues lo podrás haber terminado, Está pero sin esa incompleto. pieza está incompleto. Sí. Entonces, ese es el punto. O sea, no puedes desprender por completo a la sociedad de esto. Entonces, en esta administración federal, y por supuesto eso va a permear en lo estatal, eso está presente, eso cambió con el modelo, y vamos a regresar seguramente a los estudiantes de secundaria, primaria, de los niveles básico y medio superior, van a regresar a ver conceptos que se estaban viendo muy someramente o se habían dejado de ver. Sí. Cuando estudié la licenciatura, ya hace bastantes ayeres, estudié un año de filosofía. Wow. Un año de filosofía, o sea, 2 semestres de filosofía. Doctrina política y económica, un año, con mi querido maestro, que en paz descanse, Pacheco de Salazar, que en paz descanse, Francisco Pacheco de Salazar, un excelente catedrático de nuestra casa de estudios de la UJAT. Un año me dio de doctrina política y económica. La maestra Blanca, que no me acuerdo ahorita su apellido, que creo que no sé si todavía esté entre nosotros, un año de epistemología. Wow. Entonces, pues obviamente la forma de pensar cambia, transforma. Y Sí. cuando llegas a leer leyes y llegas a leer doctrinas y entonces ya tu pensamiento viene preparado, ¿no? Tu forma de ver las cosas viene preparada ante lo nuevo que vas a Sí. encontrar. Y hoy eso se ha perdido lamentablemente, pero se tendrá que retomar. Sí, con suerte se retomará en un futuro. Creo que sí. Y bueno, toca precisamente un tema importante, que es el cómo la filosofía se encuentra presente en otras disciplinas, ¿no? Si los saberes filosóficos son fundamentales para la sociedad, como ya lo mencionó y ya decían pensadores desde Platón y Sócrates, somos animales sociales que necesitan de la sociedad que los rodea. ¿Cómo podríamos hacer para que las universidades o las escuelas en general comprendan esta relación que tiene la filosofía con otras disciplinas y otras actividades de estudio? Es una buena pregunta. Yo creo que lo comprenden, no es que no lo comprendan. El asunto es que, retomo mi comentario anterior del corte que decíamos, estamos en una época donde estamos muy a prisa en todo, Sí. ¿no? Y parece ser que esa prisa ha alcanzado todos los estratos, ¿no? Y niveles de cosas, ¿no? Porque en el sector educativo también parece que hay una prisa porque formemos profesionistas, ¿no? Porque salgan, ¿no? Y entonces en ese ánimo de las prisas se deja de lado o se dejan de abordar temas dentro de la currícula que son indispensables para formar al individuo, como lo que estamos citando, ¿no? Entonces, aquí lo único que queda son 2 cosas. Una, el hecho de que las instituciones comprendan la necesidad de incorporar eso nuevamente a sus currículums y provoquen un rediseño curricular de sus contenidos, ¿no? Y si no quieren hacer algo no quieren una cirugía así tan profunda, ¿no? Tan compleja, lo que pueden hacer es intervenir en sus programas de materias con modificar algunos contenidos muy particulares para ser más incisivos en esos temas, pero definitivamente se tiene que hacer. Es formación integral, no se puede ignorar. Y lo segundo es que las personas en lo individual, en lo personal, busquen por su cuenta alimentarse, ¿no? de la conocimiento, filosofía. porque no todo está en manos de los gobiernos. Ese es un mito Sí. que hay que quitar del pensamiento colectivo. Sí, claro, Es depende de uno igual, la no es iniciativa culpa propia, de ¿no? los gobiernos, no es culpa de los gobernantes, no es culpa de o sea, hay que asumir cada uno Su responsabilidad. responsabilidad, y si no entiendes, lee, y si no comprendes, vuelve a leer, relee una y otra vez hasta que comprendas,
Y las dudas, ve con el profesor y pregúntale, porque para eso está, ¿no? Eso tiene que ver con la forma como hemos sido formados. Hay una concepción ahí acerca de que el maestro se para y habla y el alumno nada más escucha. No, el alumno tiene que llegar leído a la clase para poder preguntar. De otra manera, pues ¿a qué llega? A escuchar una conferencia, ¿no? Ese es, diríamos, una forma como está conceptualizada la educación hasta la época, ¿no? Y eso ya quedó superado, yo por lo menos creo que por lo menos unos 50 años atrás. Y el cómo se relaciona con la vergüenza hasta cierto punto, el hacer una pregunta, el no entender, el no saber, muchas veces genera vergüenza este papel de no sé, necesito que me expliquen, necesito volver a leer, y el cómo estas cuestiones también hacen que las personas, a la hora de que tengan dudas, de que no comprendan algo, no se atrevan a preguntar o a aceptar que se encuentran en esta duda. Que no saben y que tienen una duda, ¿no? Sí. Entonces, es como bien lo menciona, es esta necesidad también de asumir todas estas responsabilidades, y dentro de estas responsabilidades asumir cuando estamos en un error, cuando no sabemos lo suficiente, cuando no estamos lo suficientemente informados, cuando necesitamos que nuestras preguntas sean respondidas por alguien, y bueno, claro, todo. Claro, sí. Hay que revolucionar ese pensamiento, ¿no? Claro, pues es que es una forma de, diríamos, en la reflexión que haces del asunto, si no comprendes, tienes que preguntar forzosamente. Si no, no solamente te quedas con la duda, sino que se acrecienta la duda, ¿no? Porque una pregunta puede derivar en varios temas. Y si no se abordan todos esos temas en una clase y tú después no quieres leer nada, bueno. La siguiente pregunta requiere, bueno, de profundidad. Creo que estamos hablando de filosofía. Hay carreras como, filosofía, que no consiguen tener muchos adeptos en las universidades. Hay interesados, porque no queremos decir que no hay interesados. Hay, pero son los menos en comparación con los que reciben carreras en boga como administración, derecho, comunicación. Hoy las tecnologías de información quizá dependen por la época en que se funden o acogen ciertas áreas del conocimiento, como en la antigüedad el medioevo, el renacimiento o el romanticismo. En la actualidad está y estará en la boga de la inteligencia artificial. Desde su perspectiva, ¿qué lugar ocupa aún la filosofía como las disciplinas humanísticas en estos tiempos que estamos viviendo? Uy, pues es una pregunta amplísima. Sí. Pero, por supuesto, la inteligencia artificial, hay un aspecto ahí que conviene precisar para todos los que nos escuchan, porque de repente este asunto de que hay un chat que me responde lo que le pregunto, hay personas que inmediatamente forman en su cabeza una idea así como que les da miedo, como que le dan un sentido místico al asunto. No hay nada místico, no hay nada de qué asustarse. Cálmense, diría yo, ¿no? Simplemente hay que leer y entender que eso que tienen enfrente en un ordenador es un generador de información a partir de si se puede expresar así, aunque no es lo adecuado, de una serie de información que le fue previamente introducida, ¿no? Pues es inteligencia artificial, hace un proceso de pensamiento, no como el nuestro, ¿no? Pero hace un proceso de pensamiento, relaciona palabras y arroja un concepto. No tiene nada de místico, ni de malo, ni de peligroso, es normal, o sea, y lo que tampoco nos damos cuenta es que la inteligencia artificial ha estado con nosotros hace mucho tiempo, antes de lo que vemos ahora. Así es. Entonces, lo que sucede es algo que nos asuste. Lo que sucede es que hoy nos parece como algo fuera, ¿no?, de lo normal. Sin embargo, aún en ello, el pensamiento crítico que propicia la filosofía nos debe llevar a reflexionar sobre los contenidos que producen estas inteligencias artificiales, porque no solamente está la que acabo de mencionar, que es un lector, un ordenador que te
perdón, un lector que le pones una pregunta y arroja una respuesta, ¿no? respuesta. Sino que hay otro tipo de inteligencias artificiales que hay para un sinfín de posibilidades, pero no nos meteríamos en ese tema ahorita porque no lo traigo en mente todo, pero hay para absolutamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero el punto es este: la inteligencia artificial es una herramienta más que permite al que la utiliza obtener información que tiene que cotejar, ¿no? Eso es importante, tienes que cotejar, no es solamente tomar la información, Y copiarla y pegarla. pegarla en una hoja de Word y entregar y decir cumplí. No, porque la inteligencia artificial también alucina, si se puede usar la expresión. Hace tiempo llevé un curso de formación específico en Derecho aplicado a la inteligencia artificial. Eso no lo mencioné porque se me olvidó, pero lo estudié y comprendimos que las inteligencias artificiales funcionan a partir, obviamente, del planteamiento de las preguntas que se les hacen, cómo las planteas. Haces, claro. Eso se llama un prompt. De acuerdo a cómo plantees el prompt, o sea, la pregunta a la inteligencia artificial, ella te responderá. Responde. Así es. Entonces, Hay que saber hay preguntarle. que saber preguntar y hasta para eso hay que tener Sí. cierto conocimiento para obtener exactamente lo que necesitas obtener de la inteligencia artificial. Si no, te arrojará una respuesta que nada tiene que ver. Sí, claro. y que termine siendo un error. Entonces, esto hay que decirlo así porque de alguna manera el pensamiento crítico, vuelvo al punto, tiene que ver con eso. Sí. Es decir, no puedes simplemente adoptar todo lo que ves ahí y decir, así es tal cual. Lo que vemos en las redes, lo que alguien comparta, si lo compartió Rebeca, a lo mejor sí es cierto, ¿no? ¿Verdad? Si lo compartió Anaís, entonces sí tiene razón. Bueno, vamos a ver si es así. A lo mejor Anaís solamente compartió, pero no leyó el texto, Sí. ¿no? Hay textos escritos con verbos como el podría, ¿no? Sucedería que, o sea... Estaría pasando. Estaría pasando qué, ¿no? En infinitivos ahí, futureando, ¿no? Pues esas cosas, de entrada, desde el encabezado, cuando viene el verbo así, bueno, en mi caso, simplemente Esquipear. adiós, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque simplemente lo que está buscando una nota como esa es desviar mi atención y captarme dentro de un grupo de personas que piensen en función de algo que ni está pasando, podría. Entonces esas notas ni siquiera hay que voltearlas a ver, ¿sí? Claro. Pero eso es a partir de que previamente ya Ya entrenas un pensamiento vamos a pensar, crítico. ya vacunaste tu pensamiento Ya dio un tic filosófico aquí contra el eso, maestro ¿no? acerca Y no, de... pues si no permitir que seleccionar. todo contenido que esté ahí entre y se convierta en opinión tuya. Aguas, Sí. porque ese es el punto aquí. Así es. Sí. Perdemos libertad así. Sí, algo que pasa y precisamente últimamente gracias a la inteligencia artificial se hacen videos, se hacen audios, se hacen imágenes De todo. y ahí tienes mucha gente compartiendo y retuiteando y reposteando y haciendo virales estas imágenes que resultan muchas veces no ser ciertas o están sacadas completamente de contexto. Y volvemos a lo mismo, el cómo terminamos por hacer una bola de nieve gigante de desinformación y de gente que piensa una cosa que al final del día es errónea. Es mentira. Sí, Y hay también, muchos ejemplos así. Hay muchos ejemplos. y muchos, por ejemplo, ya mencionaba notas que están hechas únicamente para, que son anuncios al final, que están hechas únicamente para que les des clic y des visualizaciones y te metan ahí troyanos y bueno, es cada cosa que hay en internet. Y bueno, vale la pena reflexionar el sentido que tiene la filosofía para vivir en la sociedad. Por lo tanto, en la educación superior es fundamental seguir tomando ciudadanos que guíen a otros para repensar el mundo social y todo lo que rodea al ser humano, incluido el planeta que cohabitamos los seres vivos. ¿Qué campo laboral tienen los egresados de la licenciatura en filosofía que, como estudiante de filosofía, muchas veces he escuchado decir, y bueno, ¿a qué te vas a dedicar una vez de que termines de estudiar? Claro, por supuesto. La gente escucha filosofía y se echa para atrás y, ¿y de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Te dicen Sí. cosas como esas, ¿no? Sí. Es un poco cruel esa respuesta, ¿verdad? ¿De qué vas a vivir? Pero, a ver, aquí es una pregunta que tiene muchas aristas y voy a tratar de abordarlas muy rápido. Miren, primero, creo, especialmente para quienes nos están viendo y sintonizando ahorita y se cuestionarán.
eso tiene que ver también con una visión que se inculcó en el grupo social desde hace mucho tiempo. Es decir, a ver, estudia esto porque esto sí te garantiza éxito, ¿no? Sí. Y el concepto de éxito que se ha incrustado en las personas es trabajar y ganar dinero. O ¿no? hacer todo para ganar dinero. Así es. O sea, no, y no es que esté mal, obviamente necesitamos ganar dinero, por supuesto, si no, ¿cómo hacemos las cosas que tenemos que hacer? Pero no podemos centrar la atención completamente en eso. Y esto es una reflexión filosófica finalmente. Es decir, tu concepto de éxito es el que está moviéndote a ti a tomar decisiones. Si tu concepto, tu idea de lo que es el éxito es tener mucho dinero, mucha plata, como dirá alguien por ahí, un amigo, un argentino, si tu concepto de éxito es tener plata, bueno, vas a hacer lo que sea con tal de obtenerlo, para sentir que eres una persona de éxito. Eso es un error. Éxito, podría yo decir, es estar dedicado a lo que te gusta. No obstante, si el ingreso no es tanto como esperabas, pero si eres trabajador y haces lo que tienes que hacer, es probable que no te falte absolutamente nada. Pero esa concepción ya no es popular o no es popular. ¿No? Entonces, por ejemplo, si alguien dice, quiero estudiar filosofía y letras, pues, adelante, ¿cuál es el problema? A lo mejor tenemos ahí al próximo Gabriel García Márquez, ¿no? Al próximo García Lorca, a la próxima, ¿cómo se llama? Nobel de Literatura. Nobel, ¿no? Sí, no lo sabemos. O tenemos ahí alguien que va a escribir muchas cosas. No es lo único. Alguien que estudia filosofía puede ser una persona muy útil en el desarrollo de las políticas públicas en un plan de gobierno. Los planes de gobierno contienen en sí misma una línea que no se ve en el interior del plan, pero es una línea ideológica. Y la ideología que se pretende implantar a partir de las gestiones o de las acciones de gobierno son producto también de un pensamiento previo. Ahí un buen filósofo, lector asiduo, va a poder incrustar las ideas de forma correcta y ordenada para que haya un buen resultado en ese plan, ¿no? Y no solamente eso, en otro tipo de documentos, puede aportar en educación, en muchas partes, creo yo. Sí. Excelente plática, ¿no? Sí, Hablar sin duda nos tocó un tema bastante extenso que no cabe en un solo programa y es una pena enorme. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por hacer de esta charla algo tan ameno, no solo para nosotras, sino también para nuestros televidentes. Bueno, me despido con mucho gusto en compañía de mi compañera Anaís y el maestro Cuevas. Terminamos en palabras de Fernando Sabater. Ética para amador. Me explico, el melocotón nace melocotón. El leopardo viene ya al mundo como leopardo, pero el hombre no nace ya hombre del todo, ni nunca llega a serlo si los demás no lo ayudan. Muchísimas gracias a Difusión Cultural, a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Escuela de Escritores José Gorostiza y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios, por hacer posible este programa cultural para todos ustedes. Nos despedimos con mucho gusto, Rebeca Delgado Michel y Anaís Arias. Nos vemos dentro de 15 días por este mismo canal y a la misma hora. Hasta la próxima y muchas gracias.